Bendiciones con todos. Tema 282. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús en Getsemaní, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46, que dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Antes de enfrentar el martirio y muerte en la cruz, nuestro Señor se retira a un lugar apartado para prepararse para enfrentar el inevitable momento para el cual había venido a esta tierra. Getsemaní nos muestra la faceta humana del sufrimiento de nuestro Señor Jesús, especialmente porque ya no había más tiempo. El momento estaba solo un par de horas de ocurrir y la tensión en nuestro Señor creció más que nunca, por lo cual decide retirarse a un lugar a solas junto con sus discípulos para buscar en oración a su Padre y desahogar su alma angustiada. En este evento es narrado en los 3 evangelios sinópticos, aunque con leves diferencias, pero definitivamente nos trae una gran enseñanza que no debemos desaprovechar. El Getsemaní era un huerto ubicado a los pies del Monte de los Olivos y al este del norte de Cedrón, a donde Jesús solía retirarse para orar y estar a solas. La palabra Getsemaní es de origen arameo que se translitera en el griego como Gesesmané y literalmente significa prensa de aceite. Y como su significado lo sugiere, era donde se prensaba el fruto del olivo o las aceitunas para extraer el aceite. De alguna manera, el hecho de someter a presión las aceitunas para poder extraerle todo su aceite es un símbolo de la enorme presión a la cual nuestro Señor fue sometido antes de ser glorificado, ya que es aquí donde vemos a nuestro Señor sometido a gran angustia, donde enfrenta la traición de uno de sus 12 discípulos y la captura de sus enemigos. Es muy probable que el dueño de este huerto Getsemaní fuera amigo de Jesús, porque pareciera que era uno de los lugares favoritos de nuestro Señor para retirarse a orar, estar a solas y descansar. Sin embargo, ahora era el lugar donde en oración buscaría al Padre para finalmente enfrentar aquello por lo cual había venido a este mundo: la angustia del Señor. Al llegar al Getsemaní, el Señor le dice a sus discípulos que se sentaran en un lugar específico mientras él se retiraba a solas a orar a un lugar más apartado.
Sin embargo, antes tomó consigo a 3 discípulos de mayor confianza que lo habían acompañado en otras ocasiones especiales. Estos eran Pedro, Jacobo y Juan, que habían estado a su lado mientras el resto de los 12 permanecían apartados. Así lo vemos cuando sanó a la hija de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 51. Y durante la transfiguración también en Marcos capítulo 9, versículo 2. Y ahora Pedro y Jacobo y Juan lo acompañan en este momento tan decisivo de su ministerio. Dijo, y a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. En estos versículos podemos ver la gran tristeza y la enorme angustia que se apoderó de nuestro Señor Jesucristo al momento de enfrentar el martirio que le esperaba. Dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Durante todo este tiempo hemos visto a Jesús con un carácter fuerte e inquebrantable, siempre calmado y asertivo en todo lo que hacía. Nunca se ve ocupado, aun en momentos de sus enemigos los rodeaba para tenderle, aunque le rodeaban para tenderle trampa. Sin embargo, ahora vemos a nuestro Señor con gran preocupación de angustia, muy triste hasta la muerte, y por eso les pide a 3 discípulos que le ayuden a orar. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, dice el texto. ¿Por qué vemos ahora a nuestro Señor tan angustiado como para pedirle a sus discípulos que le ayuden a orar? ¿Qué era lo que tanto le preocupaba a Jesús para angustiarlo e ponerle tan triste? Jesús se enfrenta a varias situaciones difíciles con las cuales tenía que luchar. En primer lugar, Jesús se enfrentaría a la traición de uno de sus discípulos, uno de aquellos que había permanecido a su lado durante todo el tiempo de su ministerio. En segundo lugar, enfrentaría el abandono de sus demás discípulos, incluyendo la negación de Pedro. Estas 2 cosas debieron representar una carga emocional para nuestro Señor. El hecho de saber que aquellas personas que habían prometido que le apoyarían aún a costa de sus propias vidas, lo abandonarían, y que uno de ellos era el traidor, era suficiente carga emocional. En tercer lugar, Jesús enfrentaría el vituperio de sus enemigos. Sería capturado, acusado falsamente, insultado, abofeteado, escupido, azotado, y pondrían una corona de espinas en su cabeza, y en general enfrentaría un gran martirio. Finalmente, los pecados de la humanidad recaerían sobre Jesús. En el Antiguo Testamento se acostumbraba a ofrecer sacrificios de animales para expiar los pecados de los hombres, y existían leyes que hablaban acerca de la forma de cómo los israelitas tenían que expiar sus pecados. Estaba la ley de la celebración del día de expiación, que era una ley una vez al año, donde se expiaban los pecados del pueblo, los pecados. Miren lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre de sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Así, dependiendo de las fiestas que se realizaban o de los pecados cometidos, se establecían diferentes sacrificios con el fin de quitar de los ojos de Dios el pecado cometido. Durante el tiempo de la ley, todos estos corderos eran sacrificados como sustitutos por los pecados cometidos. Sin embargo, todos estos no eran suficientes para quitar el pecado, solo lograrían cubrirlos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecados. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos
no puede quitar los pecados. En este sentido, los pecados de las personas eran cubiertos a través de ofrecer un cordero que fungía como un sustituto que pagaba por nuestros pecados, y de esta forma los pecados de la persona recaían sobre el cordero. Ahora bien, Jesús fue el cordero perfecto, el cual tenía que ofrecer su vida en rescate por aquellos que creen. Y siendo así, los pecados de la humanidad recaerían sobre él. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, tratemos de entender lo que realmente significa que los pecados de la humanidad recayeron sobre Jesucristo, ya que, como Dios ofrece el pecado y por primera vez en la historia, el Hijo de Dios tendría que hacerse pecado para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Así que esto debió traer gran angustia a su corazón. Por todo esto, nuestro Señor estaba triste y angustiado en gran manera y les pidió a sus discípulos que le ayudaran a velar en oración aquella noche. Y les dijo, quedaos aquí y velad. Haremos un segundo video de este tema. Jesús, mire, la gran agonía, la gran tristeza que sufrió Jesucristo para darnos vida eterna a usted y a mí. Y no es posible que rechacemos eso. Más bien debemos alabar y glorificar el nombre de Jesucristo por ese hecho maravilloso que lavó con su sangre nuestros pecados y nos abrió el camino hacia la vida eterna. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te damos gracias también por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas maravillosas que vienen de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la familia. Te damos gracias por la iglesia, por los amigos. Te damos gracias, Señor, y pedimos que esta palabra la haga germinar en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles que tengan un día lleno de bendiciones.